el gozo. Y quiero mencionar lo siguiente antes de empezar con el sermón, con la enseñanza. De decir lo siguiente: el amor es la virtud esencial para poder desarrollar y experimentar la virtud del gozo. O sea, no se puede tener un gozo como fruto del Espíritu mientras que no se tenga el fruto del amor. Y la posibilidad de experimentar el gozo depende de que seamos capaces de amar correctamente a Dios y correctamente a nuestro prójimo. Es imposible experimentar el gozo del Espíritu en la ausencia del amor del Espíritu. Habiendo dicho eso, ahora entonces vamos a entrar al tema. El gozo del Espíritu Santo es nuestra marca distintiva. Vaya de nuevo a Gálatas 5, que es el pasaje en el que vamos a estar situados toda la serie. Dice 5:22: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Va a estar apareciendo por ahí partes del bosquejo para los que les gusta tomar notas. Ya te animo a que tomes notas. El primer punto de este sermón es que el gozo del Espíritu es una evidencia del fruto en el creyente. El gozo como evidencia del fruto del Espíritu en el creyente. Una persona que no ha nacido de nuevo, es imposible que pueda experimentar el gozo del Espíritu. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el Espíritu Santo no mora en él. Esa es la sencilla razón. No puede experimentar el gozo como fruto del Espíritu porque el Espíritu Santo no lo ha regenerado. El Espíritu Santo no mora en él, no está presente en su vida. Porque hemos dicho que cuando el Espíritu Santo regenera el espíritu de una persona, el Espíritu Santo viene a ser morada permanentemente en él, y la nueva vida que el Espíritu Santo le comparte o le imparte a esa persona lo capacita para desarrollar y cultivar el gozo del Espíritu. Entonces podemos decir que la virtud del gozo debería ser lo que distingue a un verdadero cristiano. Sin embargo, creo yo, hermanos, que la mayoría de los cristianos no hemos conocido plenamente el gozo del Espíritu, ni las bendiciones ni los resultados de vivir en el gozo del Espíritu en la vida cristiana. Y la pregunta a hacer es ¿por qué? ¿Por qué no conocemos la mayoría de nosotros plenamente el gozo del Espíritu, ni tampoco las bendiciones como resultado de vivir en el gozo de la vida cristiana? Bueno, hay dos posibles respuestas. Hay muchas respuestas, pero tengo solamente la siguiente. ¿Por qué? Inciso A: los creyentes no hemos entendido qué es el gozo del Espíritu Santo, qué es y qué no es el gozo del Espíritu Santo. Y quizás tú has escuchado, hermano, acerca de hablar de el gozo, y quizás has escuchado personas que han hecho una diferencia entre lo que es el gozo y la alegría. Mencionan que la alegría es un sentimiento, una emoción pasajera, y el gozo es permanente. Pero desde el punto de vista de las Escrituras no hay diferencia entre el gozo y la alegría. Estas dos palabras prácticamente se intercambian. Por mencionar un versículo, se encuentra en Proverbios 11:10, que dice: con el bien de los justos se regocija la ciudad, y cuando perecen los impíos hay gritos de alegría. Como puedes ver, este verso habla del regocijo como un derivado del gozo, y la alegría expresa la misma idea. El diccionario evangélico teológico menciona
acerca de qué es el gozo producido por el Espíritu Santo. Y lo pone así de esta manera: tanto el Antiguo y el Nuevo Testamento, el gozo está relacionado con la salvación de Dios, y está relacionado con la salvación de Dios porque es una virtud o sentimiento ligado a nuestra relación con Él. Eso es lo que dice el diccionario evangélico teológico. Ahora, seguramente tú vas a estar preguntándote, ¿qué es el gozo del Espíritu Santo en la vida del creyente? Mucho de lo que estamos compartiendo aquí es extraído en uno de los libros del pastor Miguel Núñez, que se llama El Poder del Espíritu Santo, y la recopilación de algunos otros materiales. ¿Qué es el gozo del Espíritu Santo en el creyente? Bueno, el pastor Miguel Núñez tiene la definición de lo que significa el gozo, por ahí les va a aparecer. El gozo del Espíritu es un sentimiento de satisfacción y plenitud en cualquier circunstancia que nos encontremos, y es experimentado como resultado de un sentido profundo de la presencia de Dios en nuestras vidas, la cual nos recuerda que no importa la experiencia que atravesemos, Él la conoce, la controla y la usará para formar en nosotros el carácter de Cristo, para llevarnos más cerca de Él, en dependencia de Él y para la gloria de Él. Esta definición, hermanos, por lo menos podemos identificar 3 puntos claves acerca de la definición del gozo, de qué es el gozo en la vida del creyente según el pastor Miguel Núñez. Por lo menos esta definición habla de el sentimiento de satisfacción, es el primero, el origen de la presencia de Dios, y 3, es posible experimentar el gozo del Espíritu y al mismo tiempo pasar por circunstancias adversas. No sé si alguien se puede encargar de lo que está pasando por ahí, hermanos, para no crear más distracción, por favor. Entonces, esta definición, hermanos, por lo menos, esa definición del pastor Miguel Núñez, por lo menos podemos extraer 3 verdades. La primera es, en esa definición podemos encontrar un sentimiento de satisfacción. 2, el origen del gozo es la presencia de Dios. 3, es posible experimentar el gozo del Espíritu y al mismo tiempo pasar por circunstancias adversas. Vamos a ver algunos textos que nos van a ayudar a entender esta definición del gozo. Y Pablo menciona en sus cartas que en ocasiones él sintió el ser abandonado. Por ejemplo, vaya usted a 2 de Timoteo 4, 16, 17, y vamos a encontrar la experiencia de Pablo, que dice 16 y 17. Él menciona lo siguiente: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, sino que todos me abandonaron. Que no se les tenga en cuenta, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje. Pablo menciona entonces en sus cartas, hermanos, que en ocasiones él se sintió solo, él se sintió desamparado. Él dice: en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me abandonaron, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció. Pablo está testificando que en la tristeza, el dolor, el haber experimentado haber pasado por la falta de lealtad de su equipo de servidores, él experimentó
que Dios estuvo con él y Dios lo fortaleció. De manera que él pudo superar este trauma amargo por el peligro inminente que estaba pasando Pablo en Roma. Sus demás ayudantes corrían el riesgo de que si ayudaban a Pablo en su defensa, también ellos podrían perder la vida juntamente con él. ¿Y qué sucede con ellos en este peligro inminente? Abandonan a Pablo. Todos lo abandonaron. Déjame decirte algo, hermano. Cuando escuchamos y leemos las experiencias del apóstol Pablo acerca de cómo Dios obró en medio de sus circunstancias adversas, quizás no podemos imaginar un Dios diferente. El Dios de Pablo es diferente al Dios de nosotros, pero no. El mismo Dios de Pablo que lo libró de la amargura y resentimiento cuando estuvo solo, cuando todos lo abandonaron, es el mismo Dios que te ha salvado a ti, que me ha salvado a mí. Es nuestro Dios. Y por esa razón podemos tener la seguridad de que su presencia nos acompaña. Quiero decirte, amado hermano, que cuando tú te sientas de esta manera o experimentas este tipo de experiencias dolorosas, de falta de lealtad, de falta de fidelidad de alguien, déjame decirte que tenemos la firme garantía en Dios de que su presencia está con nosotros y que Él está obrando, hermanos. Él está obrando en esa situación. Santiago también menciona acerca de cómo podemos percibir el gozo. Santiago 1, del 2 al 4, capítulo 1, de 2 al 4, dice lo siguiente Santiago: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado, para que sean perfectos y completos, sin que nada les falte. El consejo de Santiago, hablando acerca de las luchas, de las pruebas, es que él lo está diciendo. Él dice: tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Santiago no está diciendo que las pruebas no son un gozo para nosotros, ¿verdad? Él no está diciendo eso. Él está diciendo que las pruebas para nosotros no son un gozo, sino que las tengamos por sumo gozo. ¿Por qué? Porque Santiago dice que esas pruebas las tengamos por sumo gozo. ¿Pero por qué causa? Bueno, porque el Dios soberano está obrando a través de esas dificultades que fueron diseñadas por Dios para cumplir sus propósitos en los creyentes. ¿Y producir qué? Producir perseverancia y un carácter maduro para su gloria y para su bien. Esa es la manera óptica que debemos nosotros ver las pruebas, las luchas que se presentan a nosotros. Muchas veces no las vemos así y las queremos evitar, o queremos evitar que alguien también transite por las luchas y las pruebas diversas que enfrenta en su vida. Queremos librarlos de esas pruebas. Sin embargo, el apóstol Santiago está diciendo que Dios está obrando en medio de esas pruebas, porque Dios las ha orquestado con el propósito de producir un carácter y madurez espiritual en la vida de los creyentes. Y estoy seguro que más de una ocasión nosotros no vemos las pruebas con esta óptica. El segundo punto, hablando ya del gozo del Espíritu y lo que has escuchado hasta el momento, a lo mejor tienes la pregunta de decir: bueno, ¿cómo se cultiva el gozo del Espíritu en el creyente? ¿Cómo le hago, hermano? ¿Cómo le hago para cultivar el gozo que usted está hablando acerca de que cuando se encuentran en
dificultades diversas, puedo tener gozo en medio de ello. Y en Gálatas 5, 22, 23, Pablo dice: mas el fruto del Espíritu es amor y gozo. Y hemos estado hablando, hermanos, que Pablo usa esta metáfora del fruto. Habla acerca de una metáfora del fruto para hablar de las virtudes del Espíritu Santo. Y todos aquellos que se han dedicado, hermanos, o conocen acerca de cómo funciona la agricultura, sabemos que todo fruto que se siembra en la tierra crece como resultado de algunas condiciones de fertilidad del suelo, ¿verdad? Tiene que haber ciertas condiciones de fertilidad del suelo, tiene que haber luz solar, tiene que estar el agua presente, el clima, etcétera, etcétera. Entonces, aplicando esta metáfora del fruto de manera similar, para que crezca el fruto del gozo del Espíritu en el creyente, tiene que haber algunas condiciones que deben de estar presentes en la vida de los hijos de Dios. La primera es una vida de obediencia. Y hemos estado mencionando la obediencia ya varias veces. En el primer sermón lo mencionamos, en el segundo sermón lo mencionamos, y aquí lo volvemos a mencionar. ¿Por qué? Porque eso es lo que dice la Escritura. Una manera de desarrollar el gozo del Espíritu Santo es una vida de obediencia. La vida de obediencia, hermanos, nuestra vida de obediencia es indispensable para experimentar el gozo espiritual. El Espíritu Santo no va a producir el gozo del Espíritu en un creyente que está en desobediencia. Lo voy a volver a repetir. El Espíritu Santo no va a producir el gozo en un cristiano en desobediencia. ¿Por qué, hermanos, dice eso? Porque sería una contradicción a la palabra de Dios. Vaya rápidamente a Juan capítulo 15, versículo 10 y 11. Juan 15, 10, 11 dice lo siguiente: si guardan mis mandamientos, este es Jesucristo hablando, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. ¿Te das cuenta? El Espíritu Santo no va a producir el gozo del Espíritu en un creyente en desobediencia. ¿Por qué? Porque Jesucristo asoció la obediencia con el gozo del Espíritu. El Señor les habló a sus discípulos de la necesidad de obedecer sus mandamientos. Él les habló y asoció la obediencia con el gozo. Les habló a sus discípulos de la necesidad de obedecer. ¿Para qué? Para que el gozo del Señor, el mismo gozo del Señor, que lo causó también el Espíritu Santo que estaba en Él quiere que experimentemos ese gozo. Pero ¿cómo se puede experimentar? Bueno, siendo obedientes a la palabra de Dios. Y si somos obedientes a la palabra de Dios, nuestro gozo es, dice, completo, perfecto, sin que le falte nada. Y eso no excluye las adversidades. No estamos hablando de un gozo en que todo está bien equilibrado, no hay problemas, no hay nada, todo es color de rosa. Ese no es el gozo del que está hablando Jesucristo. El gozo, para que su gozo esté en ellos y ese gozo sea perfecto. Porque si te das cuenta, el Señor Jesucristo también sufrió el abandono de todos sus discípulos y Él nunca perdió el gozo, hablando de su gozo. Entonces el Espíritu Santo, vuelvo a mencionar esto,
no va a producir el gozo del Espíritu en un discípulo en desobediencia. ¿Qué es lo que va a producir el Espíritu Santo en alguien que está en desobediencia franca a la palabra de Dios? Bueno, va a producir otra cosa. ¿Qué va a producir? Bueno, por lo menos va a producirle el Espíritu Santo tristeza, como dice 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es conforme a Dios produce arrepentimiento. A eso lo va a conducir el Espíritu Santo. ¿Qué otra condición debe de estar presente en la vida del creyente para desarrollar el fruto del gozo? Una disposición de gratitud en el corazón. Una de las actitudes que apagan el gozo del Espíritu es la ingratitud. La ingratitud nos lleva a la amargura, y la amargura es uno de los principales ladrones del gozo. Te lo digo por experiencia propia, no es algo que simplemente estoy leyendo. Te lo digo por experiencia propia. La amargura es uno de los principales ladrones del gozo. Y una de las cosas, o de las causas, por lo menos alguna de las causas por la cual se produce amargura en nosotros, es porque algo no salió como nosotros lo habíamos planeado. Algo no salió como nosotros lo esperábamos que iba a suceder. Y quizás eso puede producir amargura en nosotros. Pero, este pero es importante, pero si entendemos, amados hermanos, que si Dios orquesta y controla todas las cosas que ocurren, si yo me amargo por una cierta situación, cierta circunstancia, estoy transmitiendo la idea que de alguna manera Dios no tuvo el control de las circunstancias que produjeron mi amargura. Es como decir, se equivocó Dios. Esto sucedió. ¿Por qué sucedió esto? No puede ser. Es como decir que Dios está equivocado. Pero pensemos de nuevo y vayamos en las condiciones en las que Pablo escribió la carta a los Filipenses. Esta carta es conocida como la carta del gozo. Así se conoce la carta de Filipenses, como la carta del gozo. Donde Pablo inicia en el capítulo 1 hablando a los filipenses, diciéndoles que él intercede con gozo todos los días por ellos por medio de sus oraciones. Así empieza la carta. Yo intercedo por ustedes todos los días por medio de mis oraciones, y los alienta y los anima en el capítulo 4, versículo 4, y les dice: regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense, dice Pablo. Ahora, ¿cómo puede una persona que está en la cárcel, cómo puede una persona que está sufriendo de carencias, de maltrato, que es amarrado durante las noches a un cerro, sus pies, sus manos, ¿cómo puede un hombre desde la cárcel decirles, animarles, alentarles a los que están libres y decirles: regocíjense en el Señor siempre? Y otra vez les digo, regocíjanse. ¿Por qué? Porque es un mandamiento, hermanos. El regocijarse es un mandamiento. La Biblia no dice que veamos las circunstancias para que nosotros podamos tener gozo. Circunstancias favorables, gozo. Circunstancias desfavorables, se nos fue el gozo. Pero Pablo está diciéndoles que en medio de las circunstancias adversas les está dando un mandamiento. ¿Cuál es el mandamiento? Regocíjense. Es un mandamiento. Y un adverbio hay allí. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos debemos de gozar? Siempre, dice el apóstol Pablo. Y la frase clara de este versículo 4:4 en Filipenses es: en el Señor, dice.
en el Señor. Pablo les dice, en otras palabras, que el origen y la causa constante de su gozo se encuentra en Dios, en el Señor. Fuera de Él, fuera del Señor, es imposible regocijarse en las circunstancias que son fluctuantes, inestables. ¿Verdad que sí? Tú puedes estar hoy gozando de una buena salud, teniendo quizás todas tus necesidades satisfechas, pero mañana no sabes cómo va a estar. No hay garantía para ninguno de nosotros. Por eso el imperativo es regocijarte hoy y mañana volverte a regocijar, porque la Biblia lo dice, y solamente ese regocijo puede encontrarse en el Señor. Y dice, quizás tú puedas decir, hermano, eso en la teoría suena muy bien, suena lindo, suena atractivo, pero déjame ir más allá. Hubo una iglesia, hermanos, a que Pablo los elogió. Hubo una iglesia que Pablo elogió, la iglesia de Tesalónica. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a ser imitadores de Pablo como de Cristo al experimentar el gozo en mucha tribulación. Primera de Tesalonicenses 1:6, perdón. Y dice, Primera de Tesalonicenses 1:6, y ustedes han llegado a ser imitadores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación. ¿Cómo recibieron la palabra, hermanos? Mucha tribulación, aflicción, persecución. Ellos recibieron la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta? El Espíritu Santo va a usar la palabra que Él inspiró. En otras palabras, el Espíritu Santo y la palabra que Él inspiró juegan un papel clave para alentar, para animar, consolar en medio de la mucha tribulación. Pablo no les dijo, ustedes recibieron, ¿verdad?, pues las palmaditas en la espalda, la llamadita por teléfono, las muestras de cariño por medio de obsequios, y todo es válido, todo eso es válido, mismo que estoy en contra de eso. Pablo les dijo que en medio de la mucha tribulación recibieron la palabra de Dios. Yo no sé cuál es la situación que tú estés pasando justo ahora. Quizás estar en medio de eso, de mucha tribulación. Quizás alguien está pasando una tribulación leve, pero a fin de cuentas es tribulación. Pablo elogia a esta iglesia. Entonces, si es posible, hermano, que la iglesia de Cristo se goce en medio de mucha tribulación. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a usar la palabra que Él inspiró para alentar, animar, consolar y dar el gozo del Espíritu Santo en medio de la tribulación. Y Pablo, antes de concluir esta carta a los tesalonicenses, Pablo les dice, vaya allá a 1 Tesalonicenses 5:16, y ahí está otro imperativo que dice, estén siempre gozosos. Estén siempre gozosos. Lo que quiero llevarte, hermano, es que el experimentar el gozo en la vida cristiana es un mandamiento para nosotros. No es una sugerencia,
de parte de Pablo ni de Dios. Es un mandamiento: regocíjense siempre, estén siempre gozosos. Es una exhortación de la Escritura para nosotros a permanecer en el gozo. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo le hago? Bueno, ya Pablo ya dio la clave. El gozo viene del Señor. De ahí viene el gozo. Del Señor. Permanecer en la búsqueda de la presencia de Dios, donde fluye el gozo, donde emana el gozo, y no en la circunstancia donde nosotros tenemos la inclinación a poner nuestra vista. ¿Por qué? ¿Por qué no debo de poner la vista en las circunstancias? Porque Dios las controla todas. ¿Por qué me voy a preocupar si Dios es el controlador y el orquestador de todas las circunstancias? Entonces, sí es posible regocijarse en aquel que controla las circunstancias. El Nuevo Testamento entonces hace claro énfasis, amados hermanos, que estemos siempre gozosos, porque es una experiencia, es un sentimiento que todos nosotros debemos experimentar y disfrutar, porque el gozo no es algo que nosotros ganamos, ya se nos fue dado. El gozo no es algo que nosotros ganamos, sino es algo que ya se nos dio. Y Dios y el Espíritu Santo quiere que gocemos de este regalo que Él nos ha dado, que es el fruto del gozo del Espíritu Santo. Y punto 3 y último: una mente transformada por las Escrituras fomenta el gozo del Espíritu. Yo tengo 24, casi 25 años de creyente, 25 años tengo de creyente, que el Señor me rescató, me alcanzó. ¿Y sabe de lo que me he dado cuenta? Hasta hoy me sigo dando cuenta que la falta de transformación de nuestra mente es la causa, puedo decir sin equivocarme, es la causa número 1 de la ausencia del gozo del Espíritu Santo en la vida de los hijos de Dios. La falta de nuestra transformación en nuestra mente. Y la Biblia habla de eso. En Romanos 12:2, que es un versículo muy citado y conocido por nosotros, dice la NBLA: y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. La Reina Valera dice: no os conforméis a este mundo, no se conformen a este mundo, sino sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que comprueben, dice, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice la valedora 60. Yo me he dado cuenta de eso, que la causa primaria por la ausencia del gozo del Espíritu Santo es mi falta de transformación en mi mente. Chequemos nada más este versículo de Romanos 12:2, desmenucémonos un poco nada más para entender lo que está diciendo la palabra de Dios. No se adapte, dice. Tiene la idea de moldearse. ¿Cuántos de aquí les gusta hornear? A ver, quiero ver quién se le gusta moldear, hornear. Yo puedo ver varios que les gusta hornear, no es que no quieren decir, porque
Entonces les van a decir, invítenme el pastelito, hermanos, el pedacito de pastel de zanahoria, un bocadito de piña. Yo sé que sí saben hornear. Esta idea de no adaptarse o moldearse es entrar en un molde, hermano. ¿Cuál es el molde? El molde es el mundo. Y Pablo dice, no se amolden a ese mundo. Es decir, que debemos romper con los moldes que nosotros hemos formado durante nuestra vida antes de Cristo. No conformarnos a eso. Fíjate, dice, no se adapten conforme a este mundo, sino transfórmense. La palabra transformarse, así que algunos de ustedes la han escuchado, es la palabra metamorfeo o la palabra metamorfosis. ¿Y saben cuál es la idea? La idea es de que una pequeña oruga en un capullo sale de ese capullo convertida en una hermosa mariposa. La idea es una transformación interior. Una transformación interior. ¿Cómo se obtiene, hermano? Bueno, mediante la renovación de la mente. ¿Qué es eso? ¿Qué es renovar la mente? Bueno, es la capacidad dada por el Espíritu para empezar a pensar de una manera diferente. ¿Y para qué Dios quiere que yo aprenda a pensar de una manera nueva o diferente? Bueno, ahí está la razón. Para que verifiques, dice, para que compruebes. La idea es ahí someter algo a prueba. Después de que tú cambies tu manera de pensar, renueves tu mente, la idea es verificar, poner algo a prueba, someter algo a prueba, examinar algo a prueba. ¿Qué es lo que debes comprobar? ¿Qué es lo que debes de verificar? Bueno, conocer la buena voluntad de Dios. Dios quiere formar en nosotros una mente bíblica. Y eso se hace, hermano, 7 días a la semana, 24 horas, 365 días del año. No hay otra manera. No vamos a cambiar nuestra manera de pensar, como hemos dicho. Hoy me convierto, mañana yo estoy pensando de manera diferente, o al año, o a los 5, o a los 3, o a los 10. No. Ocurre el resto de nuestras vidas. Y cuando nosotros tengamos más una mente bíblica, una mente que se conforma a la mente de Dios, nuestra mente debe estar conformada a la mente de Dios. Y mediante eso, mi mente conformada a la mente de Dios, voy a saber que cuando lo que ocurre, sé que es la voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Cuando cambiamos nuestra manera de pensar, obvio, lógico, cambiaremos también nuestra manera de vivir. Cambiar nuestra manera de pensar cambiará también nuestra manera de vivir. Yo estoy seguro que todos luchamos, hermanos, incluyéndome a mí. Yo estoy seguro que todos luchamos por formas vanas de pensar que están profundamente arraigadas en nosotros antes de Cristo, en nuestro ser, y no van a desaparecer mientras que nuestra mente no sea renovada, mientras que nuestra manera de pensar no sea cambiada. Entonces Dios quiere reprogramar nuestro pensamiento. La mente del creyente solo puede ser remodelada por el conocimiento del Evangelio. Pero ojo,
no nos referimos, como mencionamos en el sermón pasado, no es un conocimiento intelectual nada más. No. ¿Qué dice 1 Corintios 14? El conocimiento, ¿qué? ¿Cómo dice? Envanece. No estoy hablando de ese conocimiento. Dios quiere cambiar nuestra manera de pensar. Dios quiere reprogramar mi pensamiento. La mente del creyente solo puede ser remodelada por medio del conocimiento del Evangelio. Sin embargo, para que esto suceda, como ya hemos estado mencionando, yo tengo que responder a la obra del Espíritu y participar activamente de ese proceso. ¿Cómo lo hago, hermano? La respuesta está en la Biblia. Romanos 8:5 dice: porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Cómo logro reprogramar mi pensamiento, mi mente? Pongamos, amados hermanos, nuestros pensamientos en las cosas del Espíritu. Iván, cuando estuvo orando aquí enfrente, él habla de que nosotros vivimos, ¿verdad?, entre la vieja criatura y la nueva criatura. Uno tiene deseos de deleitarse en la ley de Dios, dice Pablo en Romanos 7, pero ve otra ley en sus miembros, dice que lo lleva a hacer lo que él no quiere hacer. Yo estoy consciente que hay una lucha en cada creyente, hermano. Entonces la Biblia te dice, pues la única manera de formar tu vida bíblicamente es: no pienses en las cosas de la carne, piensa en las cosas del Espíritu. Y Colosenses 3:1 y 2 nos da un poquito más de luz acerca de cómo podemos desarrollar una mente bíblica. Colosenses 3:2 dice, 3:1 y 2 dice: por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Señor. Sigue hablando del gozo. A mí no me es molestia, bueno, estoy leyendo una cita que no es, creo, Colosenses 3:2, es correcto. Dice 3:1 y 2: si ustedes pues han resucitado por Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. ¿Cómo lo hago, hermano? Así. No hay otra manera. Poner nuestra vista en las cosas de arriba. Y la palabra buscar y poner son intercambiables. Ahí en el versículo 1 dice busquen. En el versículo 2 dice pongan. Son palabras intercambiables que tienen la idea de poner nuestra manera de pensar. Esa es la idea. Pon tu manera de pensar, medita, reflexiona en las cosas de arriba. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Es decir, hermanos, la lucha que tú y yo tenemos es una lucha con una mente terrenal versus una mente celestial. Esa es nuestra lucha diaria. Y ahí todos estamos situados. Todos de alguna manera estamos luchando esa batalla de poner nuestra mente, nuestra meditación, nuestra reflexión, nuestro pensamiento en las cosas de arriba y no en las de aquí abajo. El pastor MacArthur menciona en su comentario en Colosenses, él dice: de la misma manera que una brújula se orienta siempre hacia el norte,
¿Quién de ustedes tiene una brújula? ¿Sí? ¿Qué es lo que haces cuando tú la sacas y le das uso? Lo primero que va a hacer, orientarte hacia dónde está el norte. El pastor MacArthur dice, de la misma manera que una brújula se orienta siempre hacia el norte, la nueva vida en Cristo se pone en marcha mediante una mente orientada a las cosas espirituales y celestiales. ¿Por qué este consejo de hace 2000 años? ¿Por qué? ¿Por qué Pablo dice, pongan la vista en las cosas de arriba? Bueno, las cosas no han cambiado mucho, hermanos, después de 2000 años. Porque así como ellos estaban inundados de ciertas ideologías, filosofías, formas de pensamiento, esas cosas se han ido incrementando hasta el día de hoy. Y nosotros seguimos siendo inundados por ideologías, por sistemas de pensamiento, por filosofías que están en contra de Dios. ¿Qué promueven esas filosofías e ideologías? Bueno, precisamente lo que estamos hablando en Colosenses 3:2, poner la vista en las cosas de aquí abajo. En eso. Pero nosotros, hermanos, tenemos que tener el entendimiento de la palabra, de que todo lo que ofrece este mundo es temporal. Todo. Y todo lo que nosotros hagamos, hermanos, no va a trascender. A la hora de que nosotros curamos, hasta ahí. No va a trascender más allá. No va a trascender eternamente si ponemos la vista en las cosas del mundo. Aquí podemos tener muchos tesoros. Aquí podemos tener propiedades, títulos, reconocimientos. Y de nuevo, no estoy en contra de eso. Qué bueno si nosotros podemos alcanzar todas esas metas. Qué bueno si lo podemos hacer. Pero eso, todo eso quedará atrás después de que nosotros vayamos al sepulcro, hermanos. Hasta ahí llegó. La pregunta que resurge de este versículo, Colosenses 3:2, entonces, ¿cómo cultivo una vida centrada en las cosas? ¿Cómo cultivar una vida centrada en las cosas de arriba mientras estamos aquí abajo? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo cultivo una mente en las cosas de arriba, en las celestiales, en las eternas, en las que van a trascender, donde está Cristo sentado, lo de Dios el Padre, y no poner la vista en las cosas de aquí abajo mientras estamos en este mundo? Bueno, voy a hacer mención de algunas cosas que ya son evidentes para ti si eres cristiano y que ya conoces. Los hijos de Dios, hermanos, tenemos el privilegio y una de las más grandes razones o mayores razones que cualquier otra persona para vivir en el gozo del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios te escogió antes de la fundación del mundo. Esa es una razón suficiente. Antes que existiera lo creado, en la eternidad tú existías en la mente de Dios. Dios te dio el Espíritu Santo como morada dentro de ti, nos dio vida eterna, nos dio su palabra, nos abrió los ojos espirituales a nosotros, nos colocó en medio de una comunidad a la que Él llama su iglesia y que está preparando para volver pronto por ella. Nos provee diariamente, nos sostiene en las adversidades y nos consuela en medio del sufrimiento.
Esto es todo, estas cosas son lo que hemos creído y lo que hemos proclamado nosotros en nuestras vidas. Y es esto lo que necesitamos pensar cuando nosotros somos tentados a quejarnos por las circunstancias. Y me incluyo ahí. Somos movidos a quejarnos por las circunstancias. Yo no sé si tú has tenido la experiencia con uno de tus hijos de proveerle todo lo que él necesita. Lo digo porque nosotros fuimos papás. Proveerle bicicleta, proveerle juegos electrónicos, proveerle ropa, proveerle todo lo que él necesita. Y después de proveerle todo lo que él necesita, encuentras que no estás satisfecho. ¿Cómo te sientes como padre? Es una buena manera para reflexionar en esto que estamos hablando. Bueno, después de que todo lo que hemos mencionado que Dios nos ha dado a nosotros, Dios pudiera preguntarnos a cada uno, como tú le has preguntado seguramente a tu hijo, ¿cuál es tu problema? Después de proveer todo lo que yo he provisto, ¿sigues insatisfecho? ¿No soy suficiente para ti? ¿La vida que compré a precio de sangre no es suficiente para ti? Nosotros no pensamos, hermanos, en todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Sí conocemos el amor de Dios y todo lo que ha hecho por nosotros, pero quizás cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, todas esas cosas que mencionamos aquí que Dios ha hecho por nosotros, como que de manera fugaz se va. No sé qué ocurre en nosotros. Ya para terminar, quiero animarte, amado hermano, que si hoy te estás dando cuenta, si tu gozo se ha estado apagando, si hoy te estás dando cuenta que tu gozo se ha estado apagando, y quizás has estado buscando, como yo lo he hecho, el gozo de Dios en personas, en lugares, en cosas de este mundo que solo pueden darte un gozo fugaz y pasajero, o inclusive podemos haber cometido el error de buscar el gozo en las dádivas de Dios, lo que Dios nos bendice, poner el gozo en las dádivas y no poner el gozo en el dador de esas dádivas. Déjame decirte que si tú y yo hemos fallado en eso, no somos los únicos. De hecho, nuestros padres en el huerto del Edén, Adán y Eva, hicieron lo mismo. Adán y Eva disfrutaron de ese gozo y lo perdieron cuando ellos decidieron traspasar los límites que Dios les estableció en el huerto para garantizarles que pudieran tener plenitud de gozo en su presencia. Y desde entonces, hermanos, todos los descendientes de Adán y Eva nos hemos equivocado al pensar que fuera de Dios podemos encontrar plenitud de gozo y verdadera satisfacción. Como mencionamos al principio, en la medida que tú y yo desarrollemos una relación íntima y personal con Dios, en esa misma medida, amados hermanos, el gozo del Espíritu Santo aumentará en nuestras vidas. Voy a invitarle a que se vaya poniendo de pie si usted gusta para tener un tiempo de reflexión en la predicación.
y invitarlos a cantar un canto que hemos estado cantando ya desde que inició esta serie, que habla acerca de que el Espíritu Santo anhela fervientemente en nosotros producir su fruto. Dios es nuestra única fuente de gozo, hermanos. Solo Él. Él nos ha dado el propósito